Muy buenos días, queridos estudiantes de Peruano Español. Vamos a continuar con el siguiente tema del curso de física, ¿no? Hoy vamos a hablar exactamente sobre los fenómenos moleculares. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar sobre lo que ocurre cuando se unen estas moléculas. ¿Ya? Los fenómenos moleculares van a ser procesos que tienen lugar en base estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que van a depender de su base, de su estructura en que van a estar compuestos. Es decir, cuántos átomos tiene, cuántos iones presenta o cuántas moléculas tiene nuestra base estructural. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir en esta base estructural? Procesos. A estos procesos le vamos a llamar fenómenos moleculares. Ya, entonces los fenómenos moleculares son procesos que tienen lugar en la base estructural. ¿Ya? Es decir, cómo se comportan los átomos, iones o moléculas. ¿Ya? En los fenómenos moleculares más conocidos son la adhesión, no, la cohesión y la capilaridad. ¿Ya? Entonces son tres fenómenos moleculares más conocidos: adhesión, cohesión y capilaridad. ¿Ya? La adhesión va a ser la capacidad que tienen las moléculas para mantenerse unidas, o sea, se atraen, ¿no? Adhesión, se unen. Esto se da gracias a la bipolaridad del agua, que permite a las moléculas unirse a moléculas polares. ¿Ya? En cambio, la cohesión va a ser atracción entre moléculas que mantienen unidas las partículas de una sustancia. Y la capilaridad va a ser la propiedad que tienen los líquidos para subir o bajar por un tubo capilar, ¿no? Mientras más delgado sea el tubo, más sube la altura del líquido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es eso? Por ejemplo, acá tenemos la adhesión y la cohesión. Recuerden que ambos términos son muy diferentes, ya muy diferentes y tienen definiciones muy diferentes. Por ejemplo, la cohesión es la fuerza de atracción. Es la fuerza de atracción. Cohesión es la fuerza de atracción entre partículas de un mismo cuerpo. Por ejemplo, esta es la molécula del agua. Esta es nuestra molécula de agua. Entonces, la cohesión va a ser la fuerza de atracción entre partículas de un mismo cuerpo. Por eso les digo, este es agua, este es agua. Ambos va a haber una atracción entre las mismas partículas y ahí ya existe la cohesión. En cambio, la adhesión va a ser interacción. ¿Qué quiere decir interacción? Va a interactuar, pero entre la superficie. Hazte de cuenta que este es el borde de un vaso. Entre la superficie de distintos cuerpos. Esta es la superficie, el borde del vaso, digamos. Este es un vaso, el borde de un vaso. Entonces la adhesión va a interactuar con otra superficie, ¿ya? De distintos cuerpos. En este caso va a interactuar con la superficie del vaso, ¿no? Con la superficie del vaso. Entonces, a eso se refiere esos dos términos, que es la adhesión y la cohesión, que son dos fenómenos moleculares muy diferentes. Entonces, no vayan a confundir adhesión con cohesión. Cohesión, fuerza de atracción. Y adhesión, interacción de distintos cuerpos, ¿no? Con la superficie, en este caso sería con la superficie del vaso, ¿ya? En cambio, la capilaridad va a ser el movimiento. Por ejemplo, el movimiento en estos tubos capilares, ¿ya? En este caso, de líquidos, ¿ya?
Esto se va a dar más que todo en tubos estrechos. Aquí podemos observar, por ejemplo, una tracción adhesiva y una tracción cohesiva. Ya recuerden que la adhesión y la adhesiva son diferentes, pero en este caso la capilaridad va a ser el movimiento del líquido. Ya, mientras más delgadito sea el tubo, más va a ascender el agua, ¿no? Por ejemplo acá, mira, este es un vaso precipitado ancho, el agua. Un poco delgado, el agua va subiendo, un poco menos delgado, va subiendo y menos delgado, va a subir, ¿no? A eso se le llama capilaridad, ¿no? Más que todo esto es en las probetas, ¿no? En la probeta podemos ver la capilaridad del agua. Entonces, estos tres términos importantes no vayan a confundir que son fenómenos moleculares que usualmente sucede cada día en nuestra vida cotidiana, pero nosotros no nos damos cuenta que lo estamos haciendo un uso, ¿ya? Entonces, con esto vamos a ir a resolver nuestra ficha de aplicación.